Bueno, un ejemplo, muy bien, me pareció muy bien que escucharan. Para las personas que fueron ingresando, bienvenidos a este espacio. Hoy continuamos con nuestro curso de Si vale ser maestro inclusivo, componente número 1, rol del docente inclusivo del siglo XXI. Vamos a tener un espacio de 2 horas aproximadamente en que esperamos pues sea muy rendidor, teniendo en cuenta que el tema base de este componente, bueno, tiene que ver con todo el tema de las políticas, de los conceptos claves, y que siempre es bastante complejo, pero muy importante para que nosotros podamos quedarnos con una estructura o una base bien definida de lo que es nuestro rol como docente inclusivo, independiente del cargo que cada uno tenga dentro de la institución. Entonces, bienvenidos. El video que les presentaba inicialmente, pues aunque hay apreciaciones, como le decía, frente a el programa como tal, pues es muy interesante porque pues se desarrolla dentro de un contexto educativo, porque implica varios componentes que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de desarrollar su práctica, hayan estudiantes en esa condición de discapacidad o no los hayan, porque tengan en cuenta algo que sí ofrecen, bueno, no sé si todas las caricaturas, pero esta sí lo hace, y es el lenguaje que desarrolla, presenta un lenguaje descriptivo. Entonces eso es un ejemplo de cuando nos preguntamos, ay, pero ¿cómo hacemos algo que pueda llegar a todos los estudiantes? Eh, entonces, este es un ejemplo de ellos. Miren que él va describiendo, uno toma la pelota, el otro le lleva la pelota. Entonces, es un ejercicio que nosotros como maestros debemos de hacer en el entorno educativo que estemos desarrollando. Muy descriptivo en lo que involucre, es que por lo menos si estuviéramos en el aula, en el lado derecho está tal cosa, en el lado izquierdo, en el lado superior derecho, en el lado inferior, descriptivo, que eso es algo sobre lo que debemos de trabajar. Y ahora que estamos haciendo videos, es muy importante entonces también esto. Una manera de irlo trabajando, porque esto es una condición que debemos desarrollar. Entonces podemos darnos en la tarea de cuando veamos escoger una vez a la semana que lo hagamos algún programa en Netflix, eso se puede configurar. Para las personas con discapacidad visual, eso es lo que hace, que configuran el, el, el lenguaje en el programa. Entonces ahí dice el lenguaje descriptivo en inglés, en portugués. Son pocos los programas que hay en Netflix porque me tomé la tarea de hacerlo, pero allí están, y eso nos va permitiendo favorecer este proceso. Ajá. A ver, entonces, el objetivo de nuestro ay, revisen un momentico sus micrófonos, que yo se los deshabilité, pero ellos se van habilitando a veces, que lo mantengamos en silencio. De nuestro objetivo principal es definir esos principios básicos del docente inclusivo. ¿A partir de qué? Del estudio, análisis de las políticas alrededor de la educación inclusiva y la atención a la diversidad. Estos dos componentes siempre van a estar allí juntos, o sea, educación inclusiva y atención a la diversidad. O sea, tenemos una serie de participantes, de estudiantes, en nuestro caso particular, con una serie de características, y nosotros ¿qué vamos a hacer? Favorecer unos espacios de participación de esos estudiantes. Entonces, la educación inclusiva vendría siendo como todo ese esquema que va a favorecer un proceso en unos estudiantes que están en una condición de diversidad. Nosotros hacemos parte de esa diversidad, o sea, no son solamente las minorías ni nada, sino que todos hacemos parte de ese contexto. Este componente, como algunos ya los que tuvieron la oportunidad de revisar el video de apoyo, les presenta unos lineamientos básicos de los conceptos de educación inclusiva y equitativa, que es diferente a que todos debemos de recibir lo mismo, ya lo veremos por qué. El marco de las políticas, hago puntualidad en el enfoque de derechos y capacidades. Nosotros encontraríamos una cantidad de enfoques, y muchas cosas se dice
yo siempre parto de lo, más que de lo legal, de lo que está establecido desde los organismos internacionales, principalmente la UNESCO. La política de infancia y la política de primera infancia y la ley de infancia y adolescencia, que debe ser nuestra carta de navegación dentro de las instituciones educativas y finalmente eh, las competencias del docente que las vamos a construir en conjunto. La descripción de las actividades, pues hacemos la presentación del encuentro, el desarrollo de los componentes, nos organizamos en equipo entre las personas que están aquí participando hoy, ya les doy las orientaciones en su momento, presentan el desarrollo de esa actividad y cerramos con una retroalimentación. Les dice, no podemos ayudar a quien no quiere ser ayudado, debemos respetar su proceso. A veces en este ejercicio queremos de pronto volvernos como salvadores, como llevar a las personas a unas condiciones, pero que no están basadas en las necesidades y expectativas de esa persona, sino en nuestras necesidades, en lo que nosotros, algo tan sencillo, el concepto de felicidad o el concepto de bienestar en cada uno de nosotros. Entonces en la vida vamos aprendiendo que lo que es felicidad o bienestar para mí no necesariamente lo tiene que ser para la otra persona, porque aquí hay mucha subjetividad, bueno, una subjetividad que está dada por las situaciones que cada uno de nosotros ha vivido durante su infancia, durante su desarrollo, la exposición a esos factores protectores o factores de riesgo. Entonces, yo desde este lado puedo estar viendo muchísimas cosas, pero no es la percepción de la otra persona. Entonces, hay una línea allí muy delgadita entre lo que nosotros debemos propiciar como institución y ya lo que depende de la otra persona. Y una cosa es con nuestros estudiantes, transición, básica, primaria y secundaria, o sea, son 3 niveles muy diferentes, con demandas muy diferentes, y otro lo que se pueda mover alrededor del equipo de personas que estén dentro de las instituciones educativas. Entonces, siempre tener esto muy en cuenta. Con los padres de familia, o sea, siempre debe de haber el permiso, la autorización, importante las leyes porque nosotros somos veedores de esas leyes. Entonces, ¿qué nos corresponde y qué no nos corresponde? Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Les dice, dentro de los principios o conceptos básicos, perdón, está, eh, con todo este tema de la pandemia, entonces, ya nos vamos a nuestro lenguaje se va a dirigir a diseño de entornos inclusivos de aprendizaje, entorno, porque puede ser presencial, porque puede ser virtual. Entonces, aquí no tiene que haber una lucha ni que es mejor si estar en el aula, si hacer este ejercicio que nosotros estamos haciendo, no. Es que acorde a las circunstancias en que se nos van presentando, aun cuando regresemos a la presencialidad, podemos seguirnos dando la oportunidad de realizar estos espacios de encuentro virtuales. Es más, van a quedar muchísimas cosas así virtuales. ¿Por qué? Porque las organizaciones se van a ahorrar recursos de traslado, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con capacitaciones y eso, recursos de traslado, toda la parte de seguros alrededor de la persona que se traslada de aquí a Bogotá, de aquí a Barranquilla, de aquí a Riohacha, que sea, todas esas cosas entran en análisis. Entonces, vamos a empezar a hablar de entornos inclusivos de aprendizaje. Entonces, mire, el tema de inclusión, el tema de equidad, el tema de educación inclusiva. Inclusión, proceso, no es un tema de moda, no es algo que hay que hacerlo porque salió el decreto y entonces como todo van poniéndose las cosas así de moda, hay que hacerlas y ya se olvidan. Es un proceso eh, tendiente a la superación de esos obstáculos que limitan la presencia, la participación y el logro de todos los y las estudiantes. Y van a ver todo este lenguaje que se desarrolla aquí alrededor del tema de inclusión. Eso no quiere decir que vamos a dejar de hacer cosas, que están los estándares, los lineamientos, pero cómo simplemente le vamos a ir dándole otro toque a todo eso que ya allí tenemos, a todo eso que es importante, a todo eso que tenemos que rescatar incluso de nuestra época de educación. Y equidad
La equidad está relacionada con la justicia, el hecho de considerar a todos en ese grado de importancia que se tiene. Y aquí tiene que ver con la participación, con ese acceso que se le dé acorde a las necesidades o particularidades o características de cada uno. Entonces, no es que vamos a estar, o sea, no es el sentido de igualdad, es el sentido de equidad, que cada uno reciba lo que necesita. Entonces, por ejemplo, me encanta mucho ese ejemplo donde están como los niños de diferente estatura, y por la estatura tienen un banco acorde a lo que necesiten para poder ubicarse a tal distancia o a tal altura y poder ver, no sé, un partido o algo así. Es un ejemplo exacto de este tema, que a veces caemos en el discurso, es que todos tienen que recibir todo. No, no necesariamente, es como ahorita, o sea, unos pueden necesitar un computador, otros tienen el computador y lo que necesitan es una buena conectividad, y así sucesivamente. Y educación inclusiva se los coloqué así tal cual, porque miren todo lo que concibe. Proceso permanente, o sea, ayer, hoy, mañana, que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, habilidades y expectativas de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Esta es la sigla. Objetivo, promover el desarrollo, principalmente el aprendizaje y la participación. Entonces, miren que no es que alcance tales estándares, no es que tiene que aprender tal cosa, sino que estamos hablando de un proceso de desarrollo, de un proceso de aprendizaje que debe estar contextualizado, y la participación. Entonces, no es que yo los ponga a hablar, es que no, es que yo pongo a Juan, a Pedro y a María a hablar, sino que esa participación puede estar concebida desde diferentes ángulos, y de allí la importancia de las herramientas de evaluación. Con pares de la misma edad, fundamental tener esto en cuenta, porque cuando salió el decreto 1421, entonces todas las instituciones tienen que recibir a todos los estudiantes, no importa, no. Ya veremos que hay unos planteamientos muy claros, incluso sí, en el decreto, de lo que tiene que ver sobre todo con los estudiantes estrada. Entonces aquí es muy importante esa participación, debe estar ajustada a ese tema de los pares, los niños en su contexto acorde a su edad. Entonces, no que un estudiante de 15 años que nunca ha estado dentro del esquema de educación pública formal, entonces vamos a meterlo, y como no sabe nada, él debería de estar en primero, con niños de 6 años, 7 años. No, no es así, y la ley lo establece. Entonces, ambientes de aprendizaje común, sin discriminación, sin exclusión, garantizado en el marco de los derechos, los apoyos y los ajustes razonables. Ese concepto de apoyo y de ajustes es totalmente diferente. ¿Qué se van a requerir en ese proceso educativo? A través de, miren, 3 factores importantes, ya después también se los voy a explicar: prácticas, políticas y la cultura, tendientes a eliminar las barreras existentes en ese entorno educativo. Esas prácticas, políticas y culturas va a ser fundamental dentro de la estructuración de este modelo de educación inclusiva en las instituciones. Entonces, hay una normativa internacional que no me voy a detener, pero que sí es importante que nosotros revisemos, porque es que esto no es, apareció el decreto 1421 o la ley X en determinado país, sino que se viene de un proceso en el que, cuando revisamos cada una de estas declaraciones, conferencias, foros, convenciones, nos vamos dando cuenta que sí hemos avanzado, y hemos avanzado muchísimo en este término, en este plano de la educación inclusiva. Entonces, todo parte de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos, en aras de satisfacer las necesidades del aprendizaje, la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, y miren cómo ha ido cambiando el concepto. La conferencia, por lo menos aquí, bueno, la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, es importante que nosotros la podamos revisar, yo se las voy a colgar allí en el grupo, y la Conferencia Internacional de la UNESCO sobre educación inclusiva. Todo esto aterrizó en el objetivo 4 de desarrollo sostenible. Aquí tengo, sí, ¿cuántos son? Son 17 objetivos, pero el objetivo número 4 puntualiza en el tema de garantizar la educación inclusiva y equitativa
de calidad para promover, miren, oportunidades de aprendizaje permanente para todos. ¿Qué quiere decir oportunidades de aprendizaje para la vida? O sea, a cada, y más ahorita, cada ejercicio que nosotros hagamos tiene que tener un sentido para el estudiante, tiene que estar explícito, debemos de tomarnos el tiempo de exponerle a los estudiantes acorde a cada grado, por eso la importancia del lenguaje, y que ellos cobren, que eso que estamos enseñando cobre un significado para ellos, porque si no, va a ser el ejercicio de, bueno, de cumplir por cumplir y no hacemos nada, y eso favorece la apatía en los estudiantes, favorece la deserción escolar posteriormente. Entonces, cada objetivo tiene unas metas. El objetivo 4 tiene 7 metas y dentro de cada meta hay una submeta, pero quise aquí como establecerles las puntuales para que tener el referente de nuestro deber ser, asegurar la terminación de la enseñanza primaria y secundaria, el acceso a los servicios de atención y desarrollo en la primera infancia, la formación técnica y profesional. En este tema de educación inclusiva se le da un énfasis muy, muy, muy grande al área técnica, al área tecnológica, a todas estas oportunidades que eran básicas en las escuelas antes, de las manualidades, porque la orientación es que yo pueda ser funcional con las capacidades que tengo. Entonces tenemos que sacarnos todo eso de que tiene que ir a la universidad y su realización va a ser ir a la universidad, y si no va a ser a la universidad, a veces hasta se dice, y muchos educadores los escucho, socialmente no es nada. O sea, eso de ir al SENA, de ir, no, eso está mandado a recoger. Eliminar la disparidad de género y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza. Entonces miren que aquí cuando habla de formación profesional, no es universidad solamente, es técnico, es tecnológico, son artes y son todos esos aspectos. A las personas vulnerables, incluidas, miren, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas o las minorías y los niños en situación de vulnerabilidad. Entonces, víctimas de conflicto. Nosotros aquí, por ejemplo, en Maicao, toda nuestra población migrante, nuestra escuela debe de organizarse en aras de favorecer toda la participación de estos estudiantes. Y miren todo ese recorrido de nuestra normativa nacional. Y cada uno fue dando un paso adelante en todo esto que hoy tenemos de manera más explícita, de manera más clara. ¿Qué pasa aquí de pronto con nuestro decreto 1421? Que él puntualiza en las personas con discapacidad, no porque inclusión sea solo discapacidad, sino porque en todas estas poblaciones se ha estado en mora de brindarle mayores, mejores oportunidades de participación. Entonces, he allí la diferencia. Entonces, no es que inclusión, discapacidad, no. Y cómo se ha ido cambiando ese lenguaje, porque a veces nos centramos entonces, ¿qué es lo que a veces se dice en nuestro discurso diario? Es que yo tengo entonces un niño con discapacidad visual y tengo 28, bueno, me dicen 38 hasta 40, yo no me puedo centrar en ese solo estudiante. Y miren que cuando un estudiante con discapacidad visual nos da oportunidad de desarrollar material didáctico súper útil para todos los demás estudiantes. Entonces quizás pensamos en uno y resolvemos de manera muy creativa las necesidades y oportunidades de aprendizaje de todos los demás estudiantes. Así que aprovechen también este tiempo para darse la oportunidad de aprender todos estos espacios. Entonces, aquí están, todo esto le queda, es importante revisarlo detalladamente para que seamos conscientes de este proceso que se lleva y en nuestro discurso diario no digamos cosas que a veces no tienen fundamento, como eso de decir, ay, sí, ya salió el decreto, ya es ponernos más trabajo, sin herramientas, sin recursos, porque es esa aptitud lo que nos limita en nuestros procesos de desarrollo de nuestra creatividad y de todas estas herramientas que sí tenemos a favor de nuestros estudiantes. Aterrizo, así como sí para ser más puntual en nuestro decreto 1421 de 2017 y
hay unas definiciones muy puntuales que sí deben de quedar claras. Miren, el tema de accesibilidad, que no es solamente la rampla para que nuestro niño con ¿cómo es que es? Con discapacidad física o algún maestro también podría ser, padre de familia, ingresa a la institución, sino que accesibilidad en torno a muchos, muchos, muchos aspectos. Sí, estoy revisando. Acceso a la participación para las personas con discapacidad, lo que les decía ahorita, él puntualiza, las acciones afirmativas, algo tan importante, que son todo ese conjunto de políticas, medidas, acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún tipo de discapacidad para eliminar o reducir las desigualdades y las barreras que le mencionó aquí. Entonces, no podemos tampoco caer en que si no se tiene tal cosa, no se puede hacer tal cosa. Pensar como vamos a eliminar todas las barreras, no. Cuando se está en la institución, cada una de sus instituciones, hay que ir mirando, hacer un mapeo de por dónde empiezo. De pronto, porque es poner en una balanza los recursos con los que cuento, que no necesariamente son recursos físicos, o sea, si el gobierno no hace el aporte de tanto, entonces yo no puedo hacer tal ajuste. En este tema, por ejemplo, de la discapacidad auditiva, todos los ajustes en la parte de accesibilidad, que se puede diseñar con material concreto, por lo menos los baños, hacer una impresión de letra más grande, perdón, con discapacidad visual, baja visión, que las cosas simplemente tienen que tener una dimensión más grande, donde ubico el tablero, donde ubico el estudiante, y ahí no necesito recursos, simplemente es hacer una adecuación del ambiente. Los marcadores que utilizo, a veces no lo recargamos y está esa tinta que, mejor dicho, eso ni se ve, y el estudiante puede tener puede no tener ninguna discapacidad, pero no se ve, y entonces ya le estamos creando una situación que no es necesaria. Entonces algo tan sencillo como eso. Y miren las barreras de tipo actitudinal, social, cultural y económica. O sea, de las cuatro, una económica, que va a depender de los recursos. Los demás que están en nuestro lenguaje, en nuestras creencias, en nuestros esquemas mentales, en nuestras acciones. Entonces, miren que si hay muchísimas cosas, con simplemente cambiar nuestra actitud, cómo se van a ver reflejados en el entorno o en la parte ya concreta de nuestras acciones. Los ajustes razonables, miren, acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias, adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar. A veces simplemente son los procedimientos, las formas en que abordamos una situación. Entonces, vemos en algunas instituciones unos PEI muy bonitos, unos modelos muy bonitos, pero que resulta que en la práctica no se ven materializados. ¿Y de qué va a depender? De la actitud, de la misma cultura, del seguimiento de los procesos, de todos esos planes de mejoramiento y de cumplimiento. Entonces, eh, miren todo lo que implica, basadas en necesidades específicas de cada estudiante. Ay, que la institución tiene 2000 y pico de estudiantes, hay que hacer un ejercicio de caracterización que nos permita hacer grupos. Miren, cuando se llevaba a cabo el tema de organizar los cursos por grados de competencia, eso es muy oportuno. Pero, ¿qué pasa? ¿En dónde se daña el proceso? Cuando decimos, es que aquí están los de bajo nivel, aquí están los mejorcitos y aquí están los súper excelentes. Y eso lo decimos, suele a veces muchos maestros tener la tendencia a decírselo a los estudiantes. A mí me pasaba y llegaba, ¿qué grupo son ustedes? Ay, señor, nosotros aquí somos los malos. ¿Cómo así los malos? Sí, señor, mira, aquí somos los malos, allá son los regulares y allá son los que saben bastante, los inteligentes. Entonces, ¿de quién dependió eso? Del lenguaje del maestro a la hora de dirigirse a los estudiantes. Es que como ustedes no saben, entonces miren, o sea, los procesos establecidos, por eso la importancia de conocer la norma, las leyes, los decretos, cada uno de los lineamientos que el ministerio hace. No leemos, agarramos como lo que esté por encimita y llegamos al aula con un discurso que simplemente daña lo poquito que pueda haber en los estudiantes. Y miren aquí la importancia, se lo resalté en negrilla, ajustes razonables que hay que hacer, son necesarios
si esas necesidades persisten a pesar de incorporar el DUA, que es Diseño Universal de Aprendizaje. Entonces, ajustes que se requieren si ya hemos llevado a cabo todas estas estrategias que plantea el Diseño Universal de Aprendizaje. Eso implicaría todo un curso aparte, pero que ustedes tengan en cuenta que nuestro discurso no es que aquí hay que hacer un plan de ajuste razonable para este estudiante, no. Vamos a desarrollar todas unas estrategias en ese currículo flexible que dice allí abajo, y cuando ya hemos agotado todos los recursos, entonces vamos a mirar qué ajustes razonables hay que hacer. Y que se ponen en marcha tras una rigurosa estrategia. Aquí la parte del seguimiento es muy importante. A veces hacemos un planteamiento de una estrategia, la realizamos 2, 3 clases, no nos funcionó, desechamos, no, eso no funcionó, con ese estudiante eso no sirve, ya yo hice todo, y no es así. Eso implica un seguimiento en el tiempo. Miren que cuando se hace el PIAR, el PIAR se hace por periodos, de manera semestral y de manera anual. ¿Por qué? Porque nos va a dar cuenta de si algo funciona en el tiempo o no funciona. Porque si yo simplemente me quedo, por decirlo de alguna manera, en el primer periodo, pudo haber muchos factores de orden social o cultural que incidieron allí, entonces no fue mi estrategia, fueron esos otros factores que no favorecieron un proceso. Y bueno, ahí se los planteaba, el currículo flexible sobre el que hay que trabajar y el diseño universal de aprendizaje. Ahorita es una oportunidad que nosotros tenemos y que estamos muchos colocando a disposición de los estudiantes muchos recursos que favorezcan su participación. Importante, la oferta pertinente para las personas con discapacidad, que lo dice el decreto así clarito, 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 clarito. Hay una oferta general para todos los estudiantes del país, de la educación formal, pública formal, pero que esa oferta general tiene sus excepciones. Y era lo que les hablaba ahorita, tiene sus excepciones teniendo en cuenta la edad de los estudiantes y el grado que ha alcanzado. Esto está, se los voy a decir para que, sobre todo, coordinadoras, parte directiva, se revise puntualmente, porque en la página 10 y 11 ¿cómo es que es? Del decreto, dice, está la oferta general para todos los estudiantes. Sí, las instituciones deben de, en la medida del número de estudiantes que tengan, no es que tienen 40 estudiantes en una institución y llega un estudiante con discapacidad y yo lo tengo que recibir porque es el estudiante con discapacidad donde yo no tengo el espacio, donde ya yo tengo sí, cubierto mi número de estudiantes por grado acorde a los lineamientos. Así como hay otras instituciones que dicen que tienen tantos ya número de estudiantes y que no pueden, y no es así. Pero bueno, siendo honestos en el ejercicio y las condiciones que se tienen. Entonces está la oferta general, está la oferta bilingüe bicultural para la población con discapacidad auditiva. Entonces hay unas características Disculpa, Alexandra. Ajá. Sí, te escucho. O sea, en lo que acabas de decir podemos manejar el argumento de que no se está rechazando por su condición de discapacidad, sino porque, por decir algo, porque ya no tenemos cobertura, ya estamos en hacinamiento. Se podía manejar ese discurso en caso de que sea real, ¿no? Sí, claro, sí, es que, o sea, eh, va a ser igual con un estudiante que no tenga discapacidad. ¿A cuántos estudiantes no se les dice que en este momento no hay cupo porque no hay cupo, porque ya se tienen, por poner cualquier ejemplo, 5 aulas y cada aula tiene tantos estudiantes, que es lo que establece la ley? Y no tenemos tampoco que entrar a mostrarle al padre de familia. O sea, por eso la importancia de que las cosas estén, no hay explícitas o públicas. Por ejemplo, hay cupos para los grados, por poner cualquier ejemplo, cuarto y quinto de primaria, ya no hay más cupo para demás estudiantes. Entonces, algo así tan sencillo como eso. Ahora, y ahí vamos mostrando, hay cupos para el grado cuarto, ¿cierto?
y viene un estudiante con discapacidad, con cualquier discapacidad, no vamos a entrar, pero resulta que en grado cuarto deberían de tener 9 años, ¿cierto? Más o menos, entre 9 y 10 años. Entonces miren que 9, 10 años y resulta que el estudiante tiene 15 años o más. Entonces miren la oferta de formación para adultos. Personas de 15 años o más que no han ingresado a ningún grado del ciclo de educación básica o primaria, o que hayan finalizado la primaria, pero demuestren que han estado 2 años o más por fuera del servicio público educativo formal. Entonces, han llegado a muchas instituciones estudiantes extra edad, en este caso aplicaría, y no, tienen que recibirlo porque tienen una discapacidad, no, tampoco. Entonces está la oferta para adultos, pues lastimosamente algunas entidades no la tienen porque aquí es el CRAP, que es el organismo como nacional para eso, y ahora, dependiendo de la discapacidad también, el INSS y todo lo que fortalece todos estos procesos. Entonces, miren que sí Este, hay... este, ¿me permites una intervención, Alexandra? Sí, señor, adelante. Gracias. Eso ya yo lo he vivido y lo viví con la muchacha de 22 años que llegó por allí, que me estaban pidiendo el favor. O sea, una cosa es lo que establece la ley, pero la ley lo establece para evitar que haya exclusión. Pero la realidad concreta es lo que tú acabas de decir. Yo no puedo meter una muchacha de 22 años a aprender con un niño de primero en nombre en nombre de pronto de la igualdad, porque si ahí nos damos cuenta, ahí se pierde la igualdad. ¿Y por qué se pierde la igualdad allí? Allí se pierde la igualdad porque no hay intereses en cuanto a la edad, que fue lo que yo le hice ver a Eliezer y al doctor Oscar cuando mandó 3 veces consecutivas a la muchacha. Yo le decía, yo no tengo inconveniente de recibirla si yo tuviera aceleración. Y ahí aproveché y le dije a ellos, por eso es tan importante que vuelvan a ponerle atención a aceleración. Yo voy a publicar unos cursos de educación flexible que abrió el ministerio. Te fue mal. Esa te da otra oportunidad. Los que tengan el Aló. micrófono, por favor, no sé por qué se me han habilitado hoy. Ajá, señor, sí. Pero mire Bueno. que ahí la importancia es, por eso es que es conocer la norma, porque entonces, como dice el dicho vulgarmente, se dejan meter el gato por liebre y ahí no hay equidad tampoco con ese estudiante que ingresa con esa edad, o sea, pero es eso, por eso la importancia de leer el decreto. Mire la tercera oferta, que es la hospitalaria domiciliaria, el estudiante bajo ciertos parámetros, algunas condiciones que le impida llegar a la escuela, él puede ser matriculado en la institución y por decir, como lo estamos haciendo ahorita, se elaboran unas guías, se hace un proceso estructurado y a ese estudiante en coordinación con el sector salud se le hace llegar toda esta actividad académica para que el estudiante pueda hacer sus estudios desde casa. Esto pasa sobre todo con los estudiantes, con algunos estudiantes con discapacidad física. Entonces, mire que sí va siendo muy explícito. Lo que les iba a decir de los estudiantes con discapacidad auditiva. No, todos deben de estar en un salón. No, el estudiante con discapacidad auditiva de básica primaria, y eso no es exclusión, sino que ellos primero tienen que aprender su lenguaje de señas, los que entran en transición básica primaria, debe de haber un intérprete allí, y eso también tiene unas características esta persona que va a estar en ese ejercicio de formación. Entonces, ellos sí tienen un salón para aprender primero su lenguaje de señas, y ya después ellos pasan al aula regular y ahí debe estar en su intérprete. Entonces, o sea, la ley sí establece los lineamientos, pero ¿qué pasa? Que si nosotros no conocemos de ellos, pasan todas estas situaciones y se entra en un desgaste innecesario incluso para la familia también.
Por eso es importante dentro de las políticas incluso hacer todo este ejercicio de formación y que todo esto esté establecido dentro de los documentos que ya ustedes van a ver. Entonces, miren, importante tener en cuenta dentro de esto el enfoque de necesidades versus el enfoque de derechos. El enfoque de necesidades quedó a un lado y empezamos a hablar del enfoque de derechos, orientado a la participación como parte de los objetivos, no en necesidades básicas, sino en lograr cambios estructurales, promover el desarrollo. Los niños jóvenes son sujetos de derecho, el Estado aquí tiene la obligación de hacerse cargo del cumplimiento de estos derechos. Este año, pues, nosotros estamos en lo último en el decreto, pero pues venía la política de educación inclusiva para las instituciones porque ahora está la política para la educación superior, pero no está en el orden del- de las instituciones públicas, ya de básica, primaria, secundaria, donde van a dar cuenta de manera más explícita todos esos aspectos, todos esos lineamientos que se deben de tener en cuenta. Sin embargo, ya el decreto nos está diciendo muchas cosas. Importante la concepción de las capacidades más allá de las discapacidades, por eso le colocaba el video de Pepa al principio, porque miren cómo la niña en la bicicleta, y me encantó cuando ella hace la última expresión de lo que es ella, porque cómo, o sea, va dando cuenta del, bueno, no Pepa, el otro personaje, o sea, de cómo está empoderada, o sea, de cómo está creyendo, pues, lo que es sus capacidades y cómo esa herramienta que tiene de la silla de rueda hace un uso tan perfecto. Y en uno de los programas que hacía este joven, que les presentaba de los deportes que practica, tiene discapacidad física, y cómo practican una serie de deportes que ni nosotros, teniendo todas nuestras extremidades en buenas condiciones, lo hacemos. ¿Por qué? Porque se van orientando a este enfoque de capacidades, de lo que el estudiante puede hacer y que está orientado a la noción de una vida digna, como aquella que le permite a los individuos que escojan lo que quieren ser y hacer, y que nosotros como instituciones le demos la oportunidad para lograrlo. Por eso el tema de la evaluación formativa es tan importante, y nosotros tenemos que cambiar esos esquemas de si el estudiante pasa o no pasa, se alcanza ese 3 y ya listo, porque eso no va teniendo mucho sentido para ellos. Diferente a si propiciamos un ambiente de aprendizaje donde el estudiante vea la posibilidad de lograr algo, de alcanzar algo. Ya eso va trabajando sobre su autoestima y posteriormente eso va dando la oportunidad de otros estadios. Entonces, nosotros debemos de diseñar actividades donde ellos puedan elegir, y ya lo decíamos, cómo se sienten mejor, haciendo una presentación en público, haciendo una cartelera, haciendo un escrito. Esas son las oportunidades para elegir. Y eso no nos resta a nosotros como maestros ni autoridad, ni entonces vamos a perder el control control de la disciplina, ni mucho menos. Habilidades reales para lograr funcionamientos valiosos. Yo, independiente, por ejemplo, personalmente, de que haya o no haya una discapacidad o alguna condición particular, la orientación que les doy hace mucho tiempo a los estudiantes es todo este tema de las manualidades, de los emprendimientos, o sea, tantas cosas que se pueden desplegar de allí. Y miren muchas de las habilidades que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque en la escuela lo aprendimos a hacer. Entonces, ¿cómo en la medida en que ellos van desarrollando destrezas manuales, por ejemplo, eso los va preparando en otros contextos para la vida? El bienestar de una persona depende en este caso de una evaluación de sus realizaciones. Entonces, más allá de si aprobó o no aprobó, cómo se sintió él en ese desarrollo de esa actividad, por ejemplo, en este caso. Entonces, este tema, esto implica también otro curso así de lo que son el enfoque de capacidades, porque allí nos va permitiendo irnos quitando todos esos prejuicios. Entonces, los fundamentos, ya te doy la palabra, Julia. Adelante.
Con respecto a lo que acabas de decir, Alexandra, yo pienso que aquí el ejercicio corresponde a que cambiemos de paradigma. Desafortunadamente, el Ministerio de Educación Nacional tiene una estructura ya diseñada de que debemos trabajar por competencias. Pero ¿qué pasa? De pronto va a sonar un poquito fuerte lo que voy a decir. Los docentes no están preparados para trabajar por competencias. ¿Qué implica trabajar por competencia? Conocer esas particularidades y esos estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes para nosotros poder responder a ese nivel que requiere cada estudiante. O sea, los docentes no estamos preparados para trabajar por competencia, porque cuando diseñamos una planeación de clase, ¿qué hacemos? Hacemos uno solo igual para todos. Cuando diseñamos una evaluación para mirar cómo van los procesos de orientación, cómo va la adquisición de aprendizaje y conocimiento, diseñamos una sola evaluación para todos, olvidándonos de esa población particular o de ese estudiante que tiene un ritmo de aprendizaje diferente. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? En que las orientaciones pedagógicas deben referirse a todas las acciones que deben realizarse en el aula. ¿Con quién? Con esos estudiantes. ¿Para qué? Para facilitar, potenciar y estimular esos procesos de aprendizaje. Y esto se vincula obviamente con la caracterización pedagógica de esos estudiantes cuando llegan a nuestro escenario educativo. Y ahí es donde nosotros entramos a la tarea de esos ajustes razonables, de manejar una flexibilización curricular y hacer las adaptaciones que necesiten para que ese estudiante culmine con éxito su proceso de hacer. Y es que hay algo que yo apunto allí, y hablo de manera general porque aquí hay personas de varias instituciones y lo vemos, y en los otros grupos que tenemos, no sé por qué algunos maestros o instituciones, porque bueno, parten de las directivas, porque siempre tiene que haber un trabajo final de periodo, por ejemplo, y ese trabajo final tiene que ser escrito. Por ejemplo, así como, por colocar un ejemplo sencillo, una. Dos, es que si entramos al tema de la evaluación formativa, tenemos todo un tiempo, así sea un mes, 2 meses, una semana, para poner en marcha los diferentes recursos de seguimiento de ese proceso, una. Y tres, ¿qué pasa? Que como maestros, y más ahorita, no podemos, una de las tendencias es esperar que nos capaciten, y el ejercicio, o sea, y el llamado a cada uno de los que estamos aquí, porque yo también me incluyo, es que nosotros tenemos que ir empezando ¿cómo es que? A ese ejercicio de aprendizaje autodidacta, de ir buscando, o sea, pues, y se los digo desde siempre, por salud mental de nosotros mismos, porque nuestros estudiantes van evolucionando en sus procesos. Entonces, ya no solamente es esos ritmos o estilos de aprendizaje, sino la forma, las herramientas para captar su atención, su motivación, eso nos va a demandar a nosotros. Entonces pensemos ahorita nosotros que tenemos a nuestros hijos en casa, las estrategias que estamos utilizando como mamá, que se nos vuelve complejo. Ahora lo que va a representar el maestro con 35 o 25 número de estudiantes en el aula. Entonces es un proceso que sí, ya hay que salir de que no, los maestros no estamos capacitados, pero que esa capacitación ya no va a depender de que venga alguien y toque tu puerta y te diga, ay, mira, tienes que capacitarte en eso, sino que, y yo ahorita, ya te doy la palabra, Kelvis, yo ahorita veo que llegan, o sea, esto ha favorecido en ese proceso, pero porque miren cuántos recursos hay para maestros. Todas estas plataformas, por lo menos Adobe, Telefónica, tienen programas de formación para los maestros de manera gratuita, y se están compartiendo por los grupos, por lo que yo veo, pero la gente viene y se tapa los ojos, se hace de la vista gorda. Entonces, ¿a quién le va a afectar más? Obviamente que al estudiante, pero el maestro se va a enfermar en la medida en que no se pellizque, a que no sea el rector, a que no sea yo, que no sea, no, o sea, es cada uno en su ejercicio que debemos de ir haciendo por cambiar los paradigmas. Yo haría una pregunta tan sencilla.
Nosotros tenemos el modelo pedagógico en la escuela. ¿Cuántas personas, cuántos maestros se dan en la tarea de revisar más allá de lo que se puede hacer en los encuentros frente al modelo y todas las bondades que tiene para poderlos llevar al aula? Y lo tienen que hacer, sí, obviamente hay la responsabilidad de que la escuela propicie los espacios de formación, pero el maestro también tiene que pellizcarse e ir un poquito más allá para favorecer su práctica educativa. Adelante, Keldis. Hola a todos. Bueno, recordando un poco lo que tú nos decías en el primer encuentro, Alex, y es que a veces nosotros como docentes, pues en nuestros entornos educativos, pues llevamos a cabo múltiples estrategias y acciones que de pronto van muy de la mano con esto de lo que estamos hablando hoy. De pronto hablo desde la experiencia, cuando nos enfrentamos a estos yo llamo retos, pero retos que nos traen muchas experiencias significativas, y cómo de pronto desde nuestra labor docente podemos ir buscando todas esas herramientas o estrategias que nos van facilitando y logramos de pronto llegar a nuestros estudiantes y que nuestros estudiantes respondan y haya un aprendizaje pues significativo. Entonces, creo que a veces también nos pasa eso, de que podemos que nosotros hagamos las cosas, pero no nos estamos ni siquiera dando cuenta de que estamos trabajando de la mano con los que nos están pidiendo. Aún de pronto, quizás por la falta de lo que habla la compañera, de pronto de una capacitación, más que de pronto de estas formas de llegar, más bien de pronto a los términos técnicos o a conocer un poco más a fondo qué es lo que estamos haciendo acá contigo, de todo lo que concierne a un aula o a un proceso de educación inclusiva. Pues yo me enfrenté, soy pedagoga infantil y llego a dar clases a una comunidad wayú. O sea, me convierto en etnoeducadora y ahí me toca enfrentarme a una aula diversa también, aunque todos mis estudiantes Estoy sean ahora en la wayú, reunión de una misma comunidad. Y eso me ha llevado a mí y me ha traído muchos retos. Y soy muy curiosa y me apoyo de todas estas plataformas, de todos esos programas, de aplicaciones, incluso hasta de Pinterest. O sea, estoy siempre así como que no me da una que ahorita cuando tú decías de pronto el seguimiento, capté algo, y es que a veces soy un poco así. De pronto llevo algo y veo que no y vengo y salto a otro, pero es que me falta este proceso de seguimiento y creo que por eso es que estamos aquí. De pronto eso de ser autodidacta y de creernos que lo somos nos va a llevar de pronto a ser expertos en todo esto, y con tu ayuda sobre todo que nos está facilitando pues entender más todo este proceso, como tú lo llamas, porque como es de educación inclusiva. Entonces, era de pronto un poco lo que quería aportar. Mira, aquí hay algo importante dentro de lo que dices, es que mira, cómo estás dentro de una comunidad indígena y la diversidad, aún teniendo entre comillas las mismas características, toda la diversidad que se puede encontrar en la población. Entonces, es como a veces también la manera, te diríamos, porque ya en el contexto de la zona urbana, el tener de pronto unos estudiantes indígenas, otros estudiantes de nacionalidad venezolana, entonces ¿qué hacemos con unos, qué hacemos con otros? Y a veces no es tanto irse a la pregunta de qué hacemos con este y este y este, no, es saber, empezar por saber que ellos están allí y reconocerlos como tal en sus características. Entonces ya eso nos va dando una luz. Nosotros estamos en Mora como con tres cosas. La formación autodidacta, porque ya va siendo también cada uno que debe de irse apropiando de las necesidades de sus estudiantes. Dos, que ese seguimiento que hacemos, que nos demos la oportunidad de hacer un seguimiento en el tiempo. Y tres, que escribamos ese seguimiento que hacemos, porque nuestra memoria es fácil de olvidar.
y hacemos cosas significativas y a veces nos desgastamos más porque simplemente no sistematizamos lo que vamos haciendo, no vamos revisando, no vamos llevando ese diario de campo, entonces siempre vamos a estar como en esa necesidad de que nos falta algo por hacer y no necesariamente es así. Entonces, cosas sencillas, vamos cambiando nuestro lenguaje, vamos cambiando nuestra percepción por los estudiantes. Miren, puede que el estudiante tenga un estilo, un ritmo de aprendizaje diferente a otro compañero que es más así, pero dependiendo de nuestra concepción sobre eso, va a ser nuestra actitud sobre esos estudiantes. Tal vez no necesitemos que en papel hagamos un cambio, obviamente va a ser necesario, pero si nosotros cambiamos la actitud sobre ese estudiante, porque es que a veces cuando se escuchan a los maestros decir, no, es que ese estudiante es más bruto, es que ese estudiante ni para dónde, ya nosotros ahí cortamos todas las posibilidades que le podríamos brindar a ese estudiante. Entonces, parte mucho de la actitud. Y si nosotros lo vemos así, a veces perdemos la paciencia, no somos tolerantes. Entonces, también estamos a veces, trabajamos sobre un estado de carencia y de necesidad, y el estudiante, o sea, creamos como una perspectiva de lo que el estudiante debe aportar de X manera, y el estudiante puede estarnos mostrando otra cosa que nosotros no lo vemos, no lo vamos a ver. Entonces, no es que a veces tengamos que hacer muchas cosas de papel, de inventar, no sé, de un globo, de algo, no, es simplemente, miren la primera que le escribía, la actitud frente a las cosas. Entonces, miren, dentro de los fundamentos de la educación inclusiva, proceso, una búsqueda continua de responder a la diversidad, pero hagámoslo desde esa perspectiva de exploración, de diversión, de qué rico que puede inventar eso, y ya veo a mis niños participando de esta y de qué manera. Es un camino que recorre la escuela. El aula se convierte en un espacio de diálogo. Escucho a veces a muchos maestros que dicen, ay, pero ese ejercicio de caracterización, todo eso les complica. Te está dando la oportunidad de saber dónde viven tus estudiantes, entonces de pronto tú puedas hacer un mapeo. Aquí está Maicao, el que tenga el micrófono, por favor, revisen. Entonces, por ejemplo, aquí está Maicao, y tengo 10 estudiantes que viven, no sé, en el centro, otros 10 viven en Loma Fresca, otros 10, entonces ya yo me hago un mapita sencillo. ¿Quiénes viven en tal barrio? O sea, algo así como eso, vamos haciendo el ejercicio. Y darnos, es que yo pienso, ese primer mes, los 2 primeros meses, nosotros hacemos ese ejercicio donde los estudiantes tengan la oportunidad de ellos, de incluso conocerse entre ellos mismos. Ellos nos van a dar todas las luces de lo que necesitamos. O sea, a veces no nos afanemos en el tiempo, sino que vamos a darnos la oportunidad de, en ese primer tiempo, de hacer un reconocimiento real con quienes viven los estudiantes, la localidad en la que viven, las experiencias que los han marcado, y todo como a través del juego. Y ya eso mismo va siendo nuestros puntos de referencia para otras situaciones que se nos pueden presentar posteriormente. Entonces, miren que no nos hemos tenido que inventar un castillo material X para hacer, sino que simplemente le vamos dando importancia a lo que es relevante. Esto es un ejercicio donde participa toda la comunidad, los estudiantes, las familias, los maestros, la parte administrativa en los procesos que lleva. La inclusión, entonces, la inclusión presta especial atención, que es muy diferente a los grupos o individuos con mayor riesgo de exclusión, pero no se limita a ello, eso hay que tenerlo presente. Fuente de riqueza y aprendizaje, por lo que ya lo hemos venido planteando, y supone una propuesta de modificación en las culturas, políticas y prácticas. Estos 3 aspectos tienen que quedar grabados en ustedes en todo este proceso de educación inclusiva. Entonces, miren, principios básicos: equidad, dar a cada uno lo que necesita; pertinencia, responder a las necesidades y expectativas del estudiante ubicándose en sus contextos personales; accesibilidad, miren todo este tema, no es simplemente la rampla, que accesibilidad enseguida pensamos en rampla; estrategias, medios, materiales, diseño curricular, políticas de acceso y formación. Flexibilidad, miren en todo: académica, curricular, pedagógica, administrativa y de gestión. Participación, reúne todo lo anterior, pero desde ese estar ahí, desde ese aprender juntos, desde ese reconocimiento y desde esa aceptación.
nuestros estudiantes con discapacidad física, por ejemplo, quizás se relegan más a los estudiantes con discapacidad visual o auditiva. Entonces, nosotros tenemos que entrar allí como a conocer esos perfiles para mirar cómo potencializamos que la autoestima en cada uno de ellos, el valor de estar presente, de tener vida, de que ellos son fuente de aprendizaje para nosotros. Entonces miren que va en ese discurso, va en ese contacto físico, va en esa manera de relacionarnos unos con otros. Entonces, de los tres componentes, que es lo básico como de este aspecto aquí, el tema de las políticas inclusivas. Entonces, todo esto nos aborda, nos orienta que debe haber una conformación y operación de un equipo de calidad institucional, un potencial de liderazgo allí necesario para avanzar en todas esas transformaciones que nos lleven al logro de la calidad educativa. ¿Y qué implica ese equipo de calidad? La revisión de los documentos estratégicos, PEI, Manual de Convivencia, el CIE, una. Dos, la caracterización y los lineamientos para llevar a cabo ese proceso de caracterización y la población desde la diversidad. Entonces no es solamente el estudiante que tiene discapacidad visual, auditiva, sino nuestra población indígena, con los grupos minoritarios que estén allí, las características particulares del resto de la población de la institución, y eso debe estar explícito en esos documentos estratégicos. Allí es cuando se van haciendo los ajustes dentro de la política, que deben decir, bueno, la institución en el primer periodo de tiempo tal a tal realiza una caracterización que nos va a dar cuenta, porque esto es un ejercicio anual, estudiantes van y vienen, donde el proceso es este y este, eso debe de quedar explícito allí. Debe hacerse de manera participativa, entonces, por ejemplo, cuando se hacen los planes de mejoramiento institucional, la evaluación primero y luego los planes de mejoramiento, no son solamente los docentes, deben de estar un grupo de padres de familia, un grupo de estudiantes, porque al final los padres de familia dan cuenta de lo que nosotros estamos haciendo porque están con sus hijos y los hijos son los que reciben. Entonces, aquí el maestro es como un vedor, como alguien que hace un seguimiento, pero los principales actores vienen siendo los estudiantes. Entonces, a nosotros nos dicen ahora más que nunca, por lo menos en la maestría de desarrollo infantil, tenemos que levantar, tenemos que escuchar las voces de los niños y niñas, o sea, son ellos los que nos van a dar cuenta, por eso es que tenemos que salir de ese esquema de la autoridad en el aula, de la necesidad de control. A veces los estudiantes participan no lo hacen de pronto de la mejor manera, pero es que si nosotros no les dejamos hablar y vamos puliendo ese discurso y esos mecanismos de participación, vamos a seguir relegados en todo este tema que cada uno de los países vive. ¿Por qué? Porque cada vez nos van silenciando más. Entonces la importancia de que el estudiante pueda expresar, no tomarnos nada personal dentro de las instituciones, no, simplemente tenemos la tarea de enseñarle al estudiante que antes que ir a tirar piedra, por decirlo en sentido coloquial, no, un oficio, y a quién le emite el oficio, entonces a la maestra, o por poner cualquier ejemplo, la maestra no hizo caso omiso, está la coordinadora, que ellos sepan que están cada uno de los estamentos y cuáles son las formas de abordar, solicitar una reunión con la rectora, por ejemplo, cosas como esa, es importante, más allá de que es que me va a acusar, no me va a acusar. Entonces miren cómo propiciamos dentro de todo este tema realmente unos escenarios que permitan autonomía en los estudiantes, que permitan sentido de pertenencia sobre sus propios procesos y ya ahí a escala mayor, en la medida en que van creciendo, van a incidir realmente positivamente en nuestra sociedad. Si no, vamos a seguir dejándonos comprar por un pastel, por un X cosa. ¿Por qué? Porque la escuela no va gestando estos espacios dentro de de los entornos educativos de aprendizaje. La cultura representa la identidad como ese conjunto de rasgos propios que caracterizan a ese establecimiento educativo e incluso los diferencia de los demás, pero ojo que esa diferencia no va a ser desde ese ejercicio
competitivo que algunas veces se ve en las instituciones, que tienen unos y que tienen los otros no. No es así. Y miren que qué lástima que con toda esta mala lectura que se le hizo al decreto, entonces no, tal institución tenía las condiciones para recibir a los estudiantes con discapacidad auditiva, tenía un personal allí, pero ahora va a recibir a estos y a estos y a estos. Ahí hay unas discusiones alrededor de eso porque, o sea, se termina desfavoreciendo a unos y quizás a todos, porque se va desconociendo toda esa historia, pero ahí va siendo el principio que rija la institución para velar, o sea, no es no que no estoy excluyendo, es que aquí yo tengo unas condiciones y que yo me puedo dar un tiempo para habilitar otras condiciones, porque entonces de nada me sirve recibir al estudiante con discapacidad visual donde yo no tengo a nadie en mi política, en mis reglamentos que vaya a favorecer su proceso académico, pero va a depender del discurso, de lo que esté allí escrito, de cómo se plantean las cosas en todo ese proceso. Entonces miren todo lo que implica la cultura, principios, creencias, imaginarios, fundamentos conceptuales, metodológicos, a partir de los cuales se realiza ese trabajo cotidiano. Por eso la importancia del seguimiento a cada uno de los procesos, nuestros modelos pedagógicos, realmente si la práctica nos va a estar dando cuenta de eso que nosotros tenemos allí planteado como política. Entonces va a estar cimentada en un ambiente y una cultura, miren, algo tan sensible al reconocimiento de las habilidades y potencialidades de nuestros estudiantes. Cuestión de actitud, el reconocimiento del otro como un interlocutor válido, independiente de sus características, o sea, es la voz, la opinión de cada uno de los que allí se encuentran. Entonces, ¿qué nos caracteriza a la número 5, a la institución de Kelgi que está en la zona rural? ¿Qué es lo particular de allí? ¿Cuáles son todas esas actividades de emprendimiento que cada una de las instituciones va generando propias de la población que está allí inmersa? Entonces miren que en la zona rural todos pueden aprender a hacer mochilas, a hacer chinchorros, no sé, a hacer manillas, pero no, resulta que aquí ellos son apasionados por las mochilas o dentro de los platos típicos y van haciendo actividades de emprendimiento y se van fortaleciendo, no sé, en las huertas o algo así, pero va siendo propio porque es lo que está basado en los intereses de cada una de las comunidades y tenemos que darnos la oportunidad y el tiempo de explorar todos esos intereses que hay allí. En los padres de familia puede haber mucha capacidad, mucho talento, del cual las instituciones pueden apoyarse. Entonces, ¿cómo desde todas estas actividades de contribución que debemos hacer muchos maestros podemos favorecer todos estos procesos de acercamiento de las familias y la escuela? Las prácticas implica asegurar que todas esas actividades dentro del aula y fuera de ella promuevan la participación de todos nuestros estudiantes, teniendo en cuenta ese conocimiento y experiencia adquirida por fuera de la escuela, que era lo que ahorita les explicaba. Entonces, implica unidades didácticas que respondan a la diversidad y sean accesibles a todos los estudiantes. El aprendizaje desde el trabajo colaborativo. Todo esto nos va a reflejar la cultura y la política institucional. Entonces, algo tan sencillo como qué está escrito y eso que está escrito debe dar cuenta de la cultura, o está la cultura, la llevamos al papel y las prácticas deben de ser el soporte de toda esa temática o de todas esas políticas. Entonces, como instituciones estamos llevados a replantear cómo estamos organizados, cómo esa organización va dando cuenta de algunos procesos. Entonces, no es un documento que hay que hacer aparte de las políticas, no, es simplemente dejar consignado allí cómo se van a hacer esos procesos de caracterización. Dentro de la caracterización entra el PIAR de algunos estudiantes que se requieran, porque es un seguimiento, y todo ese conglomerado de actividades que vamos a hacer. No debe de haber una rueda suelta por allí, por eso para mí la importancia de todas esas contribuciones son muy básicas y deben de estar orientadas a las necesidades institucionales
dentro de cada uno de las áreas de gestión, por ejemplo. Importante que nosotros como educadores, dependiendo del de la etapa en la que, o el nivel educativo, debemos ser conocedores de nuestra ley de primera infancia, de 0 a siempre, básica primaria, básica secundaria, porque ya les decía al inicio, son nuestra carta de navegación para hacer valer los derechos, los deberes de los estudiantes. Toda esta población también tiene deberes que cumplir, o sea, es salir de ese esquema de pobrecitos, del de no puede, ay, de la mamá que está en estas condiciones, no, eso no es ayudar. Entonces miren que qué rico toda aquí hay mucho que aún cuando estemos en básica primaria y en básica secundaria debemos revisar de la ley de primera infancia. El 0, porque las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con garantías de derechos se construye desde la propia gestación. Pero aún estando en básica secundaria, nosotros podemos rescatar muchísimas cosas de allí. Y él siempre, porque las habilidades y capacidades desarrolladas en la primera infancia sientan las bases para toda la vida. Entonces, cuando leemos, vamos siendo conscientes y vamos cambiando nuestros esquemas. El tema de desarrollo integral que va a lo largo de todos los estadios, nosotros ahorita también estamos empezando a hacer cosas que antes no hubiéramos hecho. Entonces, miren, proceso singular de transformaciones, de cambios cualitativos y cuantitativos, donde el sujeto dispone de características, capacidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su autonomía. Aun cuando nuestro estudiante esté en 11 grado, todo lo que podemos hacer en ellos, independiente del rol maestro, coordinador, orientador escolar, rectora, del personal administrativo, o sea, cómo cada uno en su discurso, en su accionar, en su ser y en su hacer, va siendo ese ejemplo vivo de lo que esperamos. Sembrar, no hacer, sino sembrar en nuestros estudiantes. Nuestra ley de infancia y adolescencia, ¿cuántos la conocen? ¿Cuántos han ahondado en ella? Entonces, se lo dejo aquí como tarea a revisar. Porque a veces hacemos apreciaciones o acciones que están por fuera y ahí es donde chocamos con nuestros estudiantes. Dentro de la ley de primera infancia, ellos tienen todo un esquema que lo traigo aquí a colación para nuestras maestras de transición y básica primaria, porque ellos sí tienen un esquema ya, y ellos cuando los niños llegan a las instituciones públicas, que es lo que nos concierne de pronto de manera directa, los niños deberían de venir con todo ese seguimiento. Entonces, por ejemplo, ellos tienen las rutas integral de atenciones, el RIA, y el plan operativo, que es el POAI, donde, ¿qué pasa? El niño llega, ellos hacen todo esto de lo que yo les he hablado de la caracterización, es fundamental que en todo esto CDI lo deben hacer y lo hacen, porque ellos todavía son más estrictos ICBF con ese seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen un esquema en primera infancia de unos estadios que los niños deben de ir desarrollando dependiendo de la edad. Si ellos ven algunas situaciones que no vayan acorde a eso, enseguida se hace dentro de los equipos que tienen, se empieza a hacer el seguimiento, miran la necesidad, de pronto se dan cuenta que hay un niño que casi no ve, así en términos de lo que podría ser dentro del aula, casi no escucha o tiene dificultades en la parte motora. Entonces enseguida viene todo ese seguimiento, el proceso con la entidad de salud, que es quien va a dar cuenta de alguna condición particular del estudiante o del niño aquí, del niño y de la niña, y todo eso debe estar condensado y esa carpetica debería de llegar, de eso debe de estar dentro de la política de cada una de las instituciones cuando esos niños van a ser admitidos en transición, para que nosotros vayamos haciendo esa anotación. No es que va a llegar un personal al finalizar el año, por decir para el otro año, ay, yo vengo aquí, que ustedes van a recibir unos niños de allá del CDI tal, entonces a decirle que esos niños llevan un buen proceso, no, eso de palabra no es,
hemos visto que lo hacen por cumplir, y dónde está ese seguimiento que se hace. Nosotros debemos de recibir ese seguimiento, no esperar a que transcurra un mes, 2 meses, ahí en lo que el maestro se dé cuenta y yo veo que este niño casi no escucha, que este niño casi se pega al cuaderno para ver, no, ya eso debió de ser detectado allá en los CDI y nosotros debemos de recibir ese seguimiento cuando ellos lleguen a las instituciones. Que puede que no se hizo y nos demos cuenta después, ya eso es otra cosa, pero dentro de las políticas eso está establecido. Todo en aras de garantizar el pleno y armonioso desarrollo de los niños. Mirar con quién vivían los padres, con quién, o sea, todo ese ejercicio de caracterización debe de llegar a la institución cuando ellos son matriculados. Entonces, miren, componentes entonces a tener en cuenta dentro de nuestro rol de educación inclusiva, aquí estoy mirando el tiempo, si estamos bien. Esos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, independiente de la edad o del grado en que se reciban, todo lo que debemos de tener en cuenta antes de mirar si deben de aprender que 2 más 2 son 4 o A, B, C, D son las primeras letras del abecedario. Características, me falta una tilde, capacidades, intereses, cualidades, potencialidades, formas de relacionarse y de aprender. ¿Cuáles son todos esos constructos mentales que ellos tienen alrededor del tema de evaluación? Si nosotros nos diéramos en esa tarea de hacer eso, nuestros estudiantes no sufrieran tanto cuando van a aplicar, a realizar esas pruebas, las pruebas saber, el pre-IFE, no estuvieran con... Es más, hasta nosotros mismos que cuando nos van a hacer nuestro ejercicio de evaluación, o sea, ver maestros todavía que cuando son llamados por la parte directiva se asustan cuando van a hacer la evaluación de competencias a final de año, maestros que en las reuniones o actividades no participan y todavía tienen terror a hablar en público, entonces eso es inconcebible. Por eso este es un ejercicio que va a ir paralelo, o sea, qué voy aprendiendo yo para mis estudiantes y qué proceso va llevando dentro, al interior de mi persona. Es muy, muy fundamental. O sea, no creemos que, son los niños allá, con el niño indígena, el niño afro, el niño con discapacidad auditiva, el niño tal, no. Por alguna razón yo siempre les digo a principio de año, por alguna razón son estos los estudiantes de Olga, por alguna razón son estos los estudiantes de Gina, los estudiantes de Mariela, por alguna razón. Hay algo en mí, ellos son mi fuente de aprendizaje también. Cuando yo los empiezo a ver a ellos como los maestros, mejor dicho, eso se vuelve una fuente inagotable de aprendizaje. De todos estos factores, mírenlos, grábenlos allí, básicos. O sea, debo de partir de allí para luego mirar qué es lo que yo le voy a enseñar y qué está establecido. Y todo esto me va a llevar a estructurar identidad, autonomía son e independencia, son los factores claves en este momento para ellos, porque vuelvo y les digo, vamos a seguir en las instituciones, pero hay muchas cosas que van a depender de su interés para desarrollar un aprendizaje autónomo o autodidacta en sus estilos de vida. Entonces, yo les resumía de alguna manera, porque esto no está escrito en ninguna parte, pero hacia allá va, dentro de nuestras competencias como docentes inclusivos, ser y hacer para la vida. Cada cosa que hagamos debe de tener un propósito y un propósito funcional para ellos. Debemos de partir de que los niños o niñas jóvenes iguales son buenos en esencia, sino que simplemente se comportan de X manera. A veces, ya lo vamos a ver más adelante en los otros componentes, el niño no tiene ningún problema de aprendizaje, el niño no tiene ninguna, a no ser que sea algo ya físico, visual, auditivo, alguna discapacidad cognitiva, a veces simplemente es una situación de atención porque la estrategia que nosotros estamos utilizando no acapara su atención, no es interesante, es aburrida, así como cuando nosotros estamos viendo estas conferencias y hablan y hablan y hablan. Si no nos gusta, no estamos allí. Igual pasa con ellos y todavía es más apremiante. Entonces, el ejercicio de autorreconocerse dentro de este proceso de educación inclusiva, sí, nosotros tenemos que ir a nuestra historia, a nuestro pasado,
a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, revisar emociones, pensamientos, sentimientos, creencias, estereotipos, miedos, todo ese ejercicio de congruencia, si lo hay, el otro es el que va a dar cuenta de eso, si realmente entre lo que yo pienso que soy, mis cualidades, en mi realidad y en mis relaciones, van dando cuenta de eso, si realmente hay una congruencia, si los demás realmente me miran como yo me estoy mirando a mí. Y eso es algo que tenemos que enseñarle a los estudiantes. Relaciones y expectativas, porque ya se lo he venido repitiendo de una u otra vez. Nuestro discurso, nuestra manera de abordar, incluso con nuestros hijos, va a depender de eso, ¿m? De cómo hemos sido educados en la parte afectiva, en las relaciones, en el trabajo en equipo. Miren que a los niños cuando muchos papás lo hacen, yo a veces lo hago con Ani, que suele ser descuidada, eh, dejar las cosas por allí, de los útiles, y les digo, entonces ella viene y se excusa en que es que me lo pidieron prestado y en ese prestado se le olvidó, y resulta que son las prácticas que hace, de que de pronto no utiliza las cosas y las guarda. Entonces, como muchas mamás decimos, no, entonces no le vas a prestar nada a nadie, tus cosas son tuyas, tú trabajas tú sola, tú ves tú sola, y la repercusión que eso va teniendo a futuro cuando van a trabajar en equipo para otras personas. Entonces, como son cosas que quedaron allí, se aprendieron, pero se olvidaron, pero se ven reflejadas en esas malas relaciones a veces de los trabajos en equipo. Entonces vemos, es que yo no quiero trabajar con ellos, pero ellos no explican, que es que en la casa les dijeron que no, que trabajaran solo. Entonces, en nuestra práctica profesional, sí, hay que hacer el ejercicio introspectivo de mirar todo alrededor de esto, para poder incluso entrar al segundo aspecto de valorar la diferencia. Definitivamente hay fortalezas que en equipo unas las tienen más desarrolladas que otras, que a mí me gustan hacer unas cosas, es como en la casa. A mí me encanta lavar los platos y a todos los demás detestan lavar los platos. Igual también dentro de nuestras competencias como maestros, unos tienen habilidades para hacer decoraciones, otra tiene la habilidad más desarrollada para hablar en público y hacer las exposiciones. Entonces, como dentro de esas 2, 3, 5, 10 personas que estemos, nos reconocemos en eso, y eso no quiere decir que esta vez Olga, por decir, va a salir y va a hacer la exposición, y la próxima yo me debo de atrever y los demás deben de darme la oportunidad de que yo me atreva y que me equivoque. Aquí tenemos permiso para equivocarnos, aquí tenemos permiso, pero equivocarnos desde allí, desde el arriesgarnos y que las cosas no nos salgan bien a la primera o como nosotros esperábamos a que nos saliera, de que podamos titubear, de que podamos tener muletillas, pero exponernos y ir practicando. Solamente la práctica nos va a dar cuenta de eso. Entonces miren cómo es poner a prueba o llevar a cabo una práctica de unas competencias, más no desde una competitividad. Definitivamente no es bajo el concepto de competitividad, que nadie va a estar por encima de la otra persona, adelante, adelante, atrás. O sea, eso no hace parte de un entorno eh, inclusivo. Y si no lo hacemos entre nosotros adultos, con los estudiantes va a ser fatal. O sea, lo que no se practique, o sea, los estudiantes son muy sensibles como a todo este tema. Entonces, ese trabajo en equipo es un ejercicio de reconocimiento mutuo, el tema de adaptación al cambio con positivismo y con resiliencia. No es que, ay, ahora hacer eso, ahora y otra vez, y las veces que sean necesarios, hay que hacerlo. Yo creería que todo esto ya en este tema debemos de estar como ahí, como dicen, con la cuchilla afilada. Tomar o ver los niños y niñas como maestros, escuchar la voz de nuestros estudiantes, es muy importante. Entonces, vamos a hacer en el tiempo que nos queda, vamos a probar algo. Son las 9 y debemos hasta las 9:30, vamos a detener aquí. Entonces, sí vale ser maestro por un mundo diverso e inclusivo. Vamos a probar aquí una herramienta, vamos a detener. Y ahí estamos 12 personas. 3, 6, 9, vamos a organizar 1, 2, 3 grupos.
Aquí yo voy a habilitar, anda, se salieron 2. Vamos a habilitar 3 salas. Entonces, en esas 3 salas que voy a habilitar, ellas se habilitan automáticamente. Ustedes van a hablar sobre cuáles serían las competencias de ese maestro inclusivo. 5 competencias que ustedes consideran, o 5 aspectos, no se los voy a poner en términos de competencia, sino 5 aspectos que ustedes consideran importantes como referentes para lo que debe de ser un maestro inclusivo. Ya muchos lo somos porque muchos tenemos la concepción de reconocimiento, de aceptación y exaltación de cada una de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, yo habilito las 3 salas, tenemos 10 minutos y cada uno elige un líder o un moderador para que haga sus apreciaciones sobre este espacio. Vamos a probar aquí. Entonces, listo. Sala 1, tenemos a Alfonso, Celeider, Juliet y Olga. Sala 2 tenemos a Adriana, Yasmín, Kelgi. Sala 3, Mariela, Mileidis y Rosalín. Ya deben de estar unidos en la sala. 10 minutos, yo cierro la sala y pasamos aquí nuevamente. Alexandra, ¿tú me escuchas? Sí, ¿Qué pasó? Que me entra. No sé si es internet. porque no tengo internet. Ujú. Te voy a Es mandar a que no una, tengo luz. ¿Cuál internet? te voy a mandar a la sala 3. Estaba con Juliet. Anda, Escúchame. sí, te escucho. Estaba con Juliet. Estaba con Juliet, pero yo hablaba y no me escuchaba. No sé si es que no tengo luz, tengo el internet, el celular. O sea que no tengo mucho. Mm, ándate, Mari. Mándame donde estaba, con Juliet, yo no sé quién era la otra. Yo vi a Juliet nada más cuando entré. Anda, te mandé para la donde está Mariela y Rosalín. No, 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 no. Julia está en la 1. Mándame. Ya, Y ahora no me sale el mensaje. te mandé para allá, ya estás. Sino que dices que no tienes. Hoy no. Y ahora sí.
Milady, estás en la sala 3. Aquí estoy, dígame. Pasaste a la sala 3, van a hacer una actividad. Ah. ¿Y con quiénes me tocan? No, entra a la sala. Ahí te debe de salir un mensaje donde dice, donde habilitar algo. Ay, Dios mío, ¿dónde está ella? ¿Me escucha, Kelly? Señora, Ay, Dios mío, nosotros no hemos terminado. ya Y nosotros terminamos, tenemos la... tampoco. Sí, ¿Ah? ya, nosotros terminamos. Ah, Y ya. nosotros también terminamos. Sí, Ah, bueno, 1, listo, 2, pues. 3, 4, 5. Ya Alex dijo estamos. 5, ¿no? Acá está, Olga va a ser nuestra representante, Alexandra, Olga Mendoza. Ah, ok. Ah, bueno, entonces esperen si cierro algo aquí, sino que esto no lo había probado y... listo. Bueno, Ajá, Saca adelante. uno inmediatamente. Le damos la palabra a Olga. A otra primero, oye. Bueno, si quieren hablo yo primero, pues. Rosalind, adelante. Mira, en el grupo 3 participamos la señora Milady y mi persona. La señora Mari, pues, de pronto estaba en algún inconveniente. Bueno, ahí yo te entendí 5 aspectos que debe tener en cuenta el maestro inclusivo. ¿Es? Ujú. La actividad. Bueno, en primer lugar anotamos ahí con la señora Mariela, Milady, perdón, el amor. El maestro inclusivo debe tener amor y basado en el amor se desprenden muchas otras cosas, muchos otros aspectos y cualidades. Como segundo, el ser humanista. Como tercero, conocer toda la norma en la que se fundamenta el decreto 1421. Como cuarto, tener una buena actitud frente a la diversidad, ¿sí? Cero actitud negativa, cero discriminaciones, cero, ay, no quiero acá, no quiero allá, no quiero así, como tú lo decías ahora, Alex. Ahí estamos aquí. Y allí, pues, alcanzamos a notar esas 4 que nos sacó de la, porque como empezamos a conocernos, a relacionarnos, porque no nos conocíamos mutuamente. Entonces, ahí anotamos esas 4. Muy bien. Bueno, entonces, un ejercicio que vamos a hacer partiendo de lo que ustedes hicieron es que vamos a quedarnos siempre con el discurso de lo positivo. A veces nos preguntan, y ustedes van a revisar si no sucede así, que, ¿y qué quieres? Bueno, no me gusta el helado, no me gusta el postre, no, ¿qué quieres? O sea, ¿qué es lo que tú deseas? Entonces, igual, ¿qué es lo que esperamos de los estudiantes? No lo que no esperamos. Cuando nosotros damos la instrucción sobre lo que esperamos,
la probabilidad de alcanzarlo es mayor. Algo tan sencillo como, no te levantes de la silla, no te levantes de la silla, pero tú sí te levantas de esa silla, no, permanece en tu silla, permanece en el salón, permanece, o sea, vamos a ir dándole un giro a ese Excelente, sí. lenguaje allí. Miren que son cosillas tan sencillitas, pero tan dicientes, lo que esperamos. Por eso la importancia de las normas, no reglas, de las normas en el salón. También las palabras que le colocamos. Es que miren, trabajo. Por ejemplo, yo estoy sobre el tema del estudio con los estudiantes. Pues me dicen, ay, señor, con esto del emprendimiento ya no hay que estudiar. Señor, ¿y qué puedo hacer yo que no necesite estudiar? Y díganme ustedes, ¿qué hay en la vida que no requiere estudiar? Porque estudiar no es, ellos lo ven de pronto es como el mirar libros, hacer tareas y eso, no. O sea, ya cuando ellos entran a YouTube a ver cómo se hace, no sé, una tarjetica o algo, ya ellos están estudiando, están revisando ese proceso de cómo hacer un algo. Entonces, miren eso. Bueno, ¿quién sigue? Muy bien. Eso me lo van a escribir allá ¿cómo es que es? En el grupo de Facebook. Ok. Esos 5 aspectos y ahí lo vamos a... Yo voy a habilitar, ahora que termine, habilito la pregunta dentro del componente y ustedes la escriben. Bueno, mi grupo, Olga, adelante, se animó Olga. sí. Bueno, la pregunta o la... Ya vamos. Los 5 aspectos que debe tener el maestro inclusivo, pues mi grupo está conformado por el profesor Triana, la señora Juliet, la señora Celeider y mi persona. Bueno, escogimos los siguientes aspectos. Primero, el maestro debe tener capacidad de observación. Debe ser investigador. Debe ser innovador, resiliente. Y por último, debe tener actitud. Ok. Escríbanlo aquí en el chat, Olga. Cada uno, Rosa, también. Ok, listo. El tercer grupo, ¿quién estaba en tu grupo? En el grupo 3 estamos la señora Milady, Mariela y mi persona, Rosalín. Olga. El profesor Alfonso Triana, la señora Juliet Dumar, la señora Celeider Pineda y Olga Mendoza. Ajá. Falta el grupo de Kelly. Sí, Alex. El de la profe Yasmín es Proclet y yo. Ah, ok. Bueno, 5 aspectos que creemos necesarios para ser un maestro inclusivo. Entonces, como primero, ser un docente estratégico e innovador y conocedor de las normas. Un segundo aspecto tenemos que debemos ser orientadores y colaboradores de diversos procesos de inclusión. En un tercer lugar tenemos que debemos promover el desarrollo integral de los estadios de cada uno de nuestros estudiantes. Y como cuarto, debemos reconocer a nuestros estudiantes como nuestros maestros, guías e inspiradores. Y por último, ser un gestor metodológico activo para llevar entonces al diseño de actividades de trabajo colaborativo, resolución de problemas, hacer un seguimiento y conocer las estrategias que promuevan la formación continua de nuestros estudiantes. Muy bien. Entonces miren que sí hay muchos aspectos que en trabajo, en equipo, vamos desarrollando entre todos. Excelente, ¿cómo les pareció el ejercicio? Bueno, poquito tiempo del poder porque, bueno, es también, cuando entramos a un grupo, lo primero es conocernos y bueno, hay personas de diferentes instituciones, esa es una parte chévere. Quisiera, bueno, que alguien, no sé, si alguien gusta tener la palabra, opinar algo sobre el encuentro. Es mucho para abordar, pero bueno, ahí vamos poco a poco. De todas maneras, creería yo que les dejé la inquietud y unas orientaciones o un lineamiento de todo lo que en términos de políticas
hay que revisar dentro de la educación inclusiva de las políticas a nivel nacional y de las políticas que debemos de establecer dentro de la institución. Todas esas revisiones que en equipo debemos de llevar a cabo en conjunto con los diferentes actores. No sé si alguien tenga pues alguna pregunta, aprovechamos estos últimos minutos. No, Alex, muy pertinente todo. Te comenté al inicio que tengo reunión y no me he podido salir aquí pegada. Muy, muy chévere el ejercicio y por favor, no sé si me puedas dar el número de la señora Yasmín para de pronto pasarle, bueno, lo vamos a compartir aquí en el chat y en el grupo, ¿verdad? Sí. Lo del que escribimos. Bueno, creo que un trabajo bastante significativo, estas 2 horas o este tiempo que hoy le dedicamos a nuestro curso me parece que muy, muy inspirador y además de eso de pronto nos lleva, tú siempre nos llevas como a una reflexión y a una conclusión y es que siempre debemos estar activos. Siempre hay algo nuevo y es bueno que como docente lo conozcamos siempre, o sea, siempre estar como que ahí, tener siempre como que esa iniciativa. Creo que ahí nos faltó eso, señor Yasmín, esa iniciativa que debemos tener como docente inclusivo o como docentes para llegar a ser docentes inclusivos. Entonces, nos dieron 10 minutos nada más. Ese reloj fue el que más corrió. Ese iba, pero en toda velocidad. Bueno, Alessandra, la verdad es que esta actividad es una actividad que es pertinente y necesaria para nosotros los docentes, sobre todo que nosotros no podemos estar fuera de la vanguardia de lo que el Ministerio de Educación está tratando últimamente. Sirve para resignificar nuestras prácticas muchas veces, mirar qué estamos haciendo bueno, estamos haciendo malo, y comenzar uno a trabajar en pro de lo que siempre debemos de ser y es del bienestar de unos estudiantes, ¿cierto? Sobre todo cuando nosotros estamos trabajando en la básica primaria, yo siento que los niños en la básica primaria son como ese vaso que tú tienes que mirar, como dijo una conferencia que yo vi una vez, en donde de ti depende qué le vas a echar a ese vaso, ¿cierto? Si tú le vas a echar amor, le vas a echar a esos muchachos valentía, le vas a decir que todo se puede, esos niños en el día de mañana en el futuro van a ser unas personas de bien. Pero si le vas a decir que son unos inútiles, que no sirven, esos muchachos, tenlo por seguro que va a ser un fracaso en nuestra vida. Nosotros como docentes, gracias a Dios que somos formadores de personas. Ese es el artículo más grande que podemos tener y tenemos que cuidarnos para eso. A mí me gustaría de que todos hubieran participado en lo que tiene que ver con la inclusión, ¿cierto? Porque a veces por no saber y por desconocer tendemos a pecar. Y otras veces porque lo estamos haciendo y no sabemos que lo estamos haciendo. Y es bueno conocer la teoría para que uno sepa que en la práctica uno lo está haciendo perfectamente bien. Y de verdad te felicito por esta iniciativa. Ojalá sigamos así, que la luz nunca se vaya cuando estés en estas actividades. Me gustó tu metodología de los 10 minutos, serían de los 2 minutos, porque no vi que pasó 10 minutos para uno utilizar. Sino que cuando nosotros hablamos bastante, cuando nos ponemos a hablar el tiempo pasa así, sí, claro que pasaron. Creo que les di 2 de más. No, Yasmin, mira, es muy importante, la ley es básica, o sea, en nuestra práctica se va a hacer la diferencia cuando nosotros revisemos, nos demos la oportunidad de leer lo que está escrito. Somos muy, no me acuerdo cómo se dice en el lenguaje coloquial, pero así muy rapiditos para emitir juicios, y cuando leemos nos damos cuenta que hay unas pautas claras, que hay unas directrices, que hay un deber ser, que hay situaciones que ellos nos amparan en lo que se haga con los estudiantes. Este tema de qué estudiantes, bajo qué condiciones deben de entrar los estudiantes con discapacidad y cuáles no, es fundamental porque no hay equidad, entonces no hay oportunidades para esos estudiantes. Es revisar, o sea, no podemos decir un no, un sí, así a las buenas o a las primeras.
aquí le retomo, por eso quiero que lo escriban allá también. El tema de la resiliencia es muy importante. Entonces, que sepan que todo este proceso va acompañado de nuestro proceso personal de formación. Entonces, si no hay sentido de consideración y de reconocimiento con nosotros mismos, mentira que lo vamos a hacer con los demás. O sea, eso de no le damos a los demás lo que no tenemos, eso es fundamental. La actitud, sobre todo el amor, por eso mi frase siempre es: con amor y voluntad hacemos del universo, de nuestro mundo, un universo mágico de felicidad. Entonces, pues la invitación es a que sigamos participando en los encuentros, que entren al grupo de Facebook, ahí están las actividades, ahí les va mostrando el progreso, las personas que ya han ido respondiendo a cada componente, ahí les va mostrando el progreso. Ya cumplí con la actividad, me sale listo. Es un ejercicio ya de cada uno de nosotros, aprender a tiempo lo que debemos de aprender. Yo pienso que en la vida siempre tenemos tareas de vida principalmente. Antes que yo decir, bueno, tengo que hacer esta actividad a tal hora, es lo que esa actividad representa en mi vida. Entonces, no dejar para después, no postergar. Entonces, qué rico que lo podamos hacer de esta manera, amena, entretenida. Felicitaciones a cada uno de los que han participado en el grupo, que se han presentado, aprovechen allí. Miren que hay personas de otras instituciones, entonces qué rico que podamos conocer las experiencias de los otros compañeros, cómo han ellos hecho, qué población tienen, cómo han hecho con esa población. Eso es muy enriquecedor. O sea, el conocimiento es de todo, aquí no hay nada que guardarse. Los espero, entonces la otra semana puntualito, damos 5 minutos e iniciamos. Miren todo lo que hay, o sea, cada uno de los aspectos que le mencioné en cada componente, eso da para un espacio, para un solo espacio, y quedamos cortos. Entonces, es mi invitación. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber asistido a nuestra cita. Allá dejen las preguntas, ya enseguida les habilito el componente 3, vean el video de apoyo, y cualquier duda vamos a dejar el espacio de allá para preguntarnos y que entre todos podamos retroalimentar. Bienvenida, Pues Milena. yo quería darte las gracias porque de verdad que es un espacio, ¿me escuchas? Sí, sí. Enriquecedor para mí y para todos nosotros, claro. Sí es verdad que mediante las contribuciones podemos hacer muchas cosas que a veces en el aula pues no nos queda tiempo, porque de pronto pues el área que nos corresponde dictar no lo permite. Mira que hablabas del proyecto de las artesanías. Recuerdo que una vez que tuve grado cuarto, se nos ocurrió a mi compañero Jair y a mi persona, pues hacer ese proyecto con los estudiantes. Y qué bonito fue ver la emoción de los niños y de los padres de familia que pudieron acompañarnos. De verdad que ellos se sentían orgullosos de sus hijos y de ver cómo, sin ser ellos guayú, pues sentían la necesidad de aprender y de querer continuar en el proyecto, porque era libre el que podía de pronto adquirir los hilos para poder tejer. Ahora estoy con el proyecto de la huerta y tanto los estudiantes como los papitos pues están bastante contentos.